Bienvenidos a esta recopilación especial de El abrazo de la oscuridad, donde exploraremos los relatos más escalofriantes y perturbadores. Primero, viajaremos a La cabaña en el bosque, un refugio solitario atrapado en un mundo dominado por el horror cósmico. Después, adentraremos en las tinieblas con Dientes en la oscuridad, mostrando que hay horrores que ni siquiera la oscuridad puede ocultar. En El convento del abismo, descubriréis cómo la fe puede ser pervertida por criaturas abominables. Nos trasladaremos luego al mismísimo Vaticano con El demonio del Vaticano, Sargatos, donde el mal absoluto toma forma en un ritual prohibido que amenaza con desatar el fin de los tiempos. En La guitarra maldita, conoceremos a Antonio, un hombre tentado por el poder de Baalcerus, un demonio que no regala pactos, sin reclamar algo a cambio. Con El espejo maldito, viviréis la historia de un espejo que guarda secretos que no deberían existir. Y finalmente, en El cubo de la Antártida, un hallazgo imposible, una estructura de 3 kilómetros oculta en el hielo eterno, cuyo origen no pertenece a este mundo, ni a esta realidad. Prepárate para sumergirte en lo más profundo del horror cósmico. Empecemos. Félix y Lucía acababan de casarse. El futuro era un lienzo en blanco y los dos, pincel en mano, listos para llenarlo de colores vivos. Para su luna de miel eligieron una pequeña cabaña en el bosque, lejos del ruido del mundo, rodeados por el silencio ancestral de la naturaleza. El viaje fue tranquilo. Lucía sonreía con esa calma que siempre había llenado de paz el caótico corazón de Félix. Cuando llegaron, la cabaña resultó ser más vieja de lo esperado. Aún así, Lucía lo abrazó y dijo: «No importa dónde estemos, mientras estemos juntos». La primera noche transcurrió sin sobresaltos, hasta que un ruido sordo los despertó en la madrugada. Era un sonido gutural, acompasado, que parecía provenir de debajo de la tierra. Lucía frunció el ceño. «Debe ser un animal», murmuró Félix, intentando calmarla, aunque ni él mismo se lo creía. Al día siguiente, mientras exploraban los alrededores, encontraron una extraña grieta en el suelo. No era natural. Sus bordes parecían ondulados, como si algo viscoso hubiese desgarrado la tierra para salir al exterior. El aire alrededor era denso, casi líquido, y un olor acre, como a metal oxidado, les llenó las narices. «Esto no está bien, Félix», dijo Lucía, retrocediendo. Pero Félix, atraído por una fuerza inexplicable, se acercó y miró en su interior. No vio nada, solo oscuridad, y por un instante creyó oír un susurro que murmuraba su nombre. Un escalofrío le recorrió la columna, y por primera vez en mucho tiempo sintió verdadero miedo. Esa noche Lucía lo despertó de un golpe. «Félix, algo está aquí». El sonido gutural se había vuelto ensordecedor. La cabaña temblaba, las lámparas parpadearon proyectando sombras retorcidas en las paredes. De repente, las ventanas estallaron y de las grietas del suelo surgieron tentáculos oscuros, brillantes y repugnantes. Uno de ellos envolvió la pierna de Lucía, arrastrándola hacia abajo. Félix gritó y corrió a sujetarla. Tiró con todas sus fuerzas, pero los tentáculos eran más fuertes. Lucía lo miró con desesperación y, antes de que pudiera hacer algo más, fue arrastrada al abismo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Desesperado y entre lágrimas, Félix agarró un hacha que estaba colgada en la pared. Él no era un héroe, pero el amor lo impulsaba a hacer lo imposible. Siguió las grietas que ahora formaban un sendero oscuro hacia el corazón del bosque. Los árboles parecían retorcidos, como si intentaran huir de algo invisible. El suelo temblaba a su paso y un murmullo creciente llenaba el aire. Allí encontró algo que no debía existir: un portal. Era un círculo flotante, viscoso, que pulsaba como si estuviera vivo.
A su alrededor, el aire vibraba con un zumbido incomprensible, como si el propio universo gimiera de dolor. Félix entró. Lo que vio del otro lado desafiaba la cordura. Un paisaje infinito, donde criaturas amorfas y gigantescas se deslizaban entre torres de carne y ojos. Todo era caos, y en el centro una versión monstruosa de la cabaña. Dentro estaba Lucía, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba deformado, fusionado con los tentáculos. Sus ojos vacíos lo miraron. «Ayúdame, Félix». Félix cayó de rodillas, horrorizado. Pero entonces, de entre las sombras, una de las criaturas avanzó. Era un monstruo colosal, con decenas de tentáculos y un único ojo en el centro. Félix no lo pensó dos veces. Atacó. Saltó sobre una de las extremidades y comenzó a golpear con el hacha. El monstruo chilló intentando atraparlo, pero Félix esquivó y descargó un golpe certero en el ojo central. La criatura se estremeció y, tras un grito agonizante, se desmoronó. Sin embargo, el mundo comenzó a colapsar. El portal brillaba con fuerza, absorbiendo todo a su alrededor. Los gritos de otras criaturas resonaron en la distancia, acompañados por un viento rugiente que parecía traer consigo el fin del tiempo. Félix corrió dejando atrás a Lucía, cuyo cuerpo era ya parte del abismo. Saltó de regreso. Cuando despertó estaba de nuevo en el bosque. La cabaña había desaparecido. Solo quedaba la grieta, ahora sellada. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de rojo, como si el sol también hubiese sido testigo del horror. Con el hacha en la mano y la mirada perdida, Félix comprendió que nunca podría escapar de lo que había visto. Los secretos que habitan en la cabaña no son los únicos horrores que aguardan. Más allá de su umbral, en las profundidades de la oscuridad, algo acecha, algo que nunca descansa. Nuestro próximo relato te llevará a enfrentarte a los dientes en la oscuridad. Pablo siempre había sentido que su vida tenía un propósito, una razón más allá de lo que cualquiera podría entender. Como integrador social, ayudaba a niños con dificultades a encontrar su lugar en el mundo. Fuera del trabajo, estaba conociendo a Claudia, una mujer cuya sonrisa iluminaba hasta sus días más sombríos. Sus ojos verdes parecían prometerle un futuro donde podría tener lo que siempre soñó, una familia. La relación entre Pablo y Claudia no solo era un consuelo en medio del caos, sino una fuerza transformadora. Claudia era más que una pareja para él, era su equilibrio, una presencia que lo impulsaba a imaginar un futuro mejor incluso en los momentos más oscuros. Ella, por su parte, encontraba en Pablo una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que la hacía sentir segura y valorada. Pasaban horas compartiendo sueños y secretos, y Claudia no tardó en notar que algo lo perturbaba profundamente. Pero todo cambió aquella noche en que Enrique, su mejor amigo, lo llamó con una urgencia inusual. «Pablo, tienes que venir a mi taller. Encontré algo que no puedo explicar», dijo Enrique al teléfono, su voz temblorosa. Cuando Pablo llegó, el caos lo recibió. Enrique estaba pálido y sobre la mesa de trabajo yacía un objeto imposible, un cubo metálico que parecía cambiar de forma al mirarlo. Sus superficies reflejaban paisajes que no podían existir. Ciudades suspendidas en el aire, mares de luz y sombras titánicas con dientes afilados como dagas. Lo encontré enterrado en el campo, junto a un artefacto que parece una nave espacial. «Creo que no es de aquí», explicó Enrique. El cubo emitió un zumbido y Pablo sintió como si algo invisible le acariciara la mente. Contra su voluntad, una visión lo envolvió. Un horizonte alienígena donde criaturas de dientes infinitos devoraban la luz misma. Pablo y Enrique compartían un vínculo profundo, forjado durante años de amistad. Se habían conocido en la universidad y aunque tomaron caminos diferentes en la vida, siempre habían contado el uno con el otro. Enrique era la voz que empujaba a Pablo a seguir adelante cuando dudaba de sí mismo,
y Pablo había estado allí para Enrique en sus momentos más oscuros. Ahora, el temor y la fascinación parecían dividirlos. Pablo veía el cubo como una amenaza, Enrique como un descubrimiento revolucionario. Las primeras noches después de aquel descubrimiento fueron un infierno. Pablo soñaba con los dientes, con mandíbulas que susurraban su nombre desde la oscuridad. Enrique también estaba cambiando, volviéndose paranoico. Una noche, mientras investigaban la nave en el campo, una figura emergió de la sombra. Una criatura alta y grotesca, cubierta de mandíbulas dispuestas caóticamente en su piel. Con un movimiento inhumano, arrancó a Enrique de la tierra y lo devoró frente a los ojos aterrados de Pablo. La culpa y el miedo se mezclaron en los días siguientes. Pablo trató de quemar el cubo, destruirlo de cualquier manera, pero el objeto era indestructible. En su mente las criaturas le susurraban promesas y amenazas y empezó a notar sombras que no deberían estar allí. Una noche creyó ver a Enrique en la ventana, pero cuando abrió la puerta no había nadie. Sabía que el cubo lo estaba corrompiendo. Buscó refugio con Claudia, esperando encontrar algo de cordura. Le confesó todo, esperando que lo considerara loco, pero ella lo creyó. Claudia encontró una referencia en antiguos textos ocultos. Las criaturas eran conocidas como los voraces, seres de otra dimensión atraídos por la desesperación humana. Claudia dedicó días a investigar en libros y foros oscuros, recopilando fragmentos de información que describían artefactos similares al cubo. Estos textos hablaban de portales que conectaban mundos y de los voraces como entidades devoradoras de energía y esperanza. Según los relatos, estos seres podían manipular la percepción y debilitar las voluntades humanas, preparando el terreno para su invasión. Mientras avanzaba en su investigación, Claudia encontró coincidencias inquietantes. Los efectos que Pablo había descrito, susurros, sombras y las visiones, eran señales comunes previas a la apertura total de un portal. Incluso encontró un antiguo relato sobre una civilización destruida por ignorar estas advertencias. El cubo no solo atrae a los voraces, dijo Claudia una noche, mientras leía un manuscrito antiguo. Es una llave y está buscando algo más grande que nosotros. Claudia sugirió buscar la nave en el campo, creyendo que allí podrían hallar respuestas. Cuando regresaron al lugar, la nave había cambiado. Antes parecía un artefacto abandonado, pero ahora emitía luces pulsantes, como si estuviera viva. Dentro, encontraron un paisaje alienígena que parecía extenderse infinitamente. El suelo era translúcido y bajo sus pies se movían sombras colosales con hileras de dientes interminables. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que Claudia trató de descifrar mientras Pablo sentía que algo lo observaba. En el centro de la nave encontraron un segundo cubo, más grande y rodeado por un campo de energía que Claudia describió como una especie de corazón del portal. De repente, las criaturas comenzaron a materializarse a su alrededor y ambos tuvieron que correr. La nave parecía doblarse sobre sí misma, como si las leyes de la física se desmoronaran. Finalmente lograron escapar con vida, pero Pablo sabía que esto era solo el comienzo. Esa misma noche, el cubo reactivó su energía y abrió un portal en medio de la ciudad. El caos estalló. Decenas de voraces emergieron, devorando todo a su paso. Pablo y Claudia se encontraron ante un paisaje fantástico. Torres de cristal que flotaban, cielos divididos en colores imposibles y cientos de voraces moviéndose hacia ellos. Las criaturas no solo eran físicas, sus presencias deformaban la realidad, haciéndoles revivir sus peores recuerdos. Mientras trataban de contener la amenaza, Pablo comenzó a sentirse atrapado entre dos mundos, el humano y el de los voraces. Claudia encontró una pista crucial en los textos que había estudiado. El portal podía sellarse,
pero requería un sacrificio. El cubo es la clave, Pablo. Alguien debe entrar al portal y activar el cierre desde el otro lado, explicó con lágrimas en los ojos. La decisión no fue instantánea. Pablo reflexionó profundamente, sopesando cada posibilidad. Sentado junto al cubo, recordó los días más significativos de su vida, los rostros agradecidos de los niños que había ayudado, los momentos de felicidad junto a Enrique y las promesas no dichas que imaginaba con Claudia. Sentía un nudo en el pecho al pensar en renunciar a todo eso, pero también sabía que su vida no tendría sentido si permitía que ese horror consumiera a quienes amaba. Claudia, esto es lo correcto, dijo finalmente. Su voz era firme, pero sus ojos revelaban el peso de la decisión. Claudia intentó protestar, pero él la tomó de las manos. Siempre quise ser alguien que hiciera la diferencia. Esta es mi oportunidad. Pero, Pablo, no tiene que ser así. Tal vez haya otra forma, respondió ella, desesperada. No hay otra forma. Si esperamos más, ellos cruzarán completamente. Esto no se trata solo de nosotros. Es el mundo entero, dijo mientras la abrazaba. En ese momento, Claudia rompió a llorar, consciente de que no podría detenerlo. Cuando finalmente llegaron al portal, las criaturas estaban más agresivas que nunca. Claudia activó el cubo para abrir un camino, pero las sombras los seguían de cerca. Pablo la empujó hacia un lugar seguro y corrió hacia el portal con el cubo en mano. Cada paso era una lucha contra el miedo, pero también una afirmación de su propósito. En su mente resonaban las palabras que solía decir a los niños en su trabajo. A veces, el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. En el último momento, Pablo miró a Claudia. «Esto es por ti, por nosotros», susurró antes de desaparecer en la luz cegadora del portal. Dentro del portal, el tiempo y el espacio se distorsionaban en un torbellino de colores y formas imposibles. Los voraces se movían en sincronía, como si fueran parte de un organismo mayor. Pablo sintió que su propia existencia se desvanecía, pero también experimentó una extraña paz. Comprendió que su sacrificio no era solo un acto de destrucción, era una ofrenda para contener algo que la humanidad no podía comprender. Desde el otro lado, Pablo vio cómo el portal se cerraba lentamente. Su última visión fue la de Claudia, llorando pero viva. Luego, todo se apagó. Cuando Claudia despertó en medio del caos, el portal había desaparecido y el cubo estaba inerte, pero la tranquilidad era engañosa. Sombras en los espejos comenzaron a moverse y Claudia sentía que algo la observaba. En el fondo del cubo, una pequeña luz pulsaba, como si algo estuviera esperando. Escapar de los colmillos que acechan en la oscuridad podría parecer un alivio, pero el verdadero terror espera donde menos te lo imaginas. En el corazón de un lugar sagrado, la fe se convierte en una herramienta del abismo. Ahora, acompáñanos al convento del abismo. María llegó al convento al atardecer, con el rostro marcado por el miedo y el cuerpo tembloroso. Había dejado atrás a un hombre que la había llenado de golpes y desolación, buscando refugio en la fe. La puerta del convento se abrió lentamente y la Madre Superiora, una mujer alta y delgada, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, la recibió. «Bienvenida, hija. Aquí hallarás la paz que buscas». Su voz era suave, pero algo en su tono hizo que María sintiera un escalofrío. Las hermanas del convento le mostraron su habitación, una celda sencilla con una cama y una cruz de madera en la pared. Esa noche, una de las monjas más jóvenes, Sor Clara, se acercó a ella mientras rezaban. «No hables muy fuerte por la noche», le susurró. «Los otros pueden escucharte y castigarte». María quiso preguntar a qué se refería, pero el miedo en los ojos de Sor Clara le impidió hacerlo. Sin embargo, las palabras resonaron en su mente mientras intentaba dormir, sumiéndola en una inquietud que no la abandonó.
Los días en el convento se volvieron extraños. A veces, María encontraba sangre en el suelo del corredor, pero cuando intentaba mostrársela a alguien, desaparecía. Por las noches escuchaba golpes en las paredes y susurros en un idioma que no podía entender. En más de una ocasión creyó ver sombras que se movían donde no había nadie. Pronto María notó la constante presencia de figuras encapuchadas que patrullaban los pasillos del convento. Eran los vigilantes de la capilla, un grupo de hombres y mujeres siempre con la boca cubierta por mascarillas negras. Sus ojos, apenas visibles bajo las capuchas, parecían perforar el alma de quien los mirara. Estaban al servicio directo de la Madre Superiora, encargados de supervisar el comportamiento de las novicias y asegurarse de que nadie quebrantara las estrictas normas del lugar. Los vigilantes se movían en silencio, pero continuamente se escuchaban los murmullos de sus rezos, palabras que brotaban como un manantial oscuro desde debajo de sus mascarillas. María los encontraba aterradores, especialmente cuando se detenían a observarla sin moverse, como si esperaran que cometiera un error. Una mañana, mientras ayudaba a limpiar el comedor, vio como uno de los vigilantes arrastraba a una de las monjas fuera de la habitación. El sonido de los murmullos se intensificó y las otras hermanas bajaron la cabeza en silencio, ignorando lo que ocurría. La monja nunca regresó y nadie se atrevía a mencionar su nombre. María empezó a tener pesadillas recurrentes con los vigilantes. En ellas, las mascarillas caían, revelando bocas desfiguradas y llenas de dientes afilados, sus rezos transformándose en gritos que parecían provenir del mismo infierno. Estas pesadillas comenzaron a ser tan reales que sentía que la observaban incluso al despertar, con sus ojos brillando en las sombras. En una ocasión, María intentó confrontar a uno de los vigilantes mientras pasaba frente a su celda. ¿Quiénes son ustedes realmente?, le preguntó con valentía forzada. El vigilante simplemente se detuvo, inclinó la cabeza y continuó caminando. Pero el murmullo que emanó de su máscara la siguió durante horas, un eco que se aferraba a su mente. Durante sus tareas diarias, descubrió que muchas de las monjas evitaban ciertos pasillos y nunca entraban en la cripta bajo la capilla. Un día, al pasar cerca, sintió una presencia que la observaba desde la oscuridad. Se alejó apresuradamente, pero esa noche soñó con tentáculos que se extendían por el convento, envolviéndolo todo. En el sueño, la Madre Superiora la observaba con su macabra sonrisa, mientras la invitaba a abrir un cofre. María despertó sobresaltada y decidida a ignorar esos pensamientos. Sin embargo, la tensión se incrementó cuando las hermanas comenzaron a desaparecer una por una, sin que nadie diera explicaciones. Las conversaciones entre las monjas se tornaron más tensas y algunas de ellas se referían al pecado de la curiosidad como si fuera la razón de los extraños sucesos. Pero María, incapaz de ignorar los misterios del lugar, continuó investigando en secreto. Una noche, mientras limpiaba la capilla, descubrió un cofre antiguo escondido tras el altar. Su superficie estaba cubierta de inscripciones que parecían arder bajo la luz de las velas. A pesar del temor que sentía, María se sintió irresistiblemente atraída hacia él. En el aire se percibía un susurro, como si algo o alguien la estuviera llamando desde el interior del cofre. Las inscripciones parecían moverse bajo su mirada, y el susurro se intensificaba, formando palabras que parecían hablar directamente a su mente. Sentía que algo antiguo y poderoso estaba atrapado en su interior, algo que no debía ser liberado. Cuando abrió el cofre, un grito desgarrador llenó la habitación. Dentro, una criatura diminuta, con tentáculos que se retorcían como si tuvieran voluntad propia, la miró con ojos carmesíes. Era como si la estuviera juzgando. El aire se volvió pesado y las velas parpadearon violentamente. De pronto, la Madre Superiora apareció tras ella. «No debiste abrirlo», gritó, pero su rostro comenzó a deformarse.
su sonrisa alargándose hasta convertirse en una mueca grotesca llena de dientes puntiagudos. María retrocedió, horrorizada, mientras la criatura del cofre comenzaba a susurrar palabras incomprensibles. Las sombras en la capilla cobraron vida, extendiéndose por las paredes y el techo como un manto que devoraba la luz. Los tentáculos del ser se alargaron, rozando las manos de María, y una extraña marca apareció en su piel, como un sello oscuro que ardía con cada susurro que salía del cofre. Los vigilantes, alertados por el caos, irrumpieron en la capilla. Sin embargo, en lugar de detener a la Madre Superiora o a María, comenzaron a arrodillarse frente a la criatura, recitando rezos en un idioma que aún resonaba con mayor oscuridad. Sus cuerpos se contorsionaban, y uno a uno, sus mascarillas cayeron, revelando los rostros monstruosos de seres que habían dejado de ser humanos hace tiempo. El convento se transformó en un infierno viviente. Las paredes comenzaron a latir como si estuvieran vivas, exudando una sustancia negra y viscosa. Las monjas superiores se convirtieron en demonios de ojos brillantes, sus cuerpos alargados y sus sonrisas macabras iluminando las sombras. Tentáculos emergieron del suelo, arrastrando a las hermanas hacia un abismo ardiente que se había abierto en medio del convento. María corrió buscando refugio, pero cada puerta que abría daba a una escena peor que la anterior. Los gritos de las hermanas resonaban en la distancia, mezclándose con los ecos de una risa demencial que parecía provenir de todas partes. En un momento de desesperación, entró en la biblioteca, donde encontró antiguos textos que hablaban de una entidad sellada en el cofre, un ser que había alimentado el sufrimiento humano durante siglos. Finalmente se encontró con Sor Clara, quien temblaba encerrada en un pequeño armario. María intentó abrir la puerta, pero ésta no cedió. «¡No me dejes aquí!», gritaba Clara mientras algo con garras raspaba el exterior. Los gritos cesaron abruptamente, dejando solo un goteo constante que resonaba en el silencio. En su desesperación, María recordó los susurros que había oído en la capilla. Las palabras parecían invocaciones, pero también contenían instrucciones. Volvió al altar y comenzó a repetir lo poco que recordaba. Las llamas del abismo crecieron, y las criaturas se detuvieron momentáneamente, como si escucharan. La marca en su mano comenzó a arder, y la criatura dentro del cofre habló. «Tú puedes detener esto. ¡Libérame!». María, desesperada, levantó el cofre y lo lanzó al abismo que ahora rugía con llamas infernales. Un alarido resonó por todo el convento y los tentáculos comenzaron a retirarse. Por un instante todo parecía calmarse, pero cuando María miró sus manos, descubrió que estaban cubiertas de escamas negras. Una voz oscura resonó en su mente. «Gracias por liberarme. Ahora tú me perteneces». La joven gritó mientras su cuerpo se deformaba, convirtiéndose en algo que ya no era humano. Las llamas envolvieron el convento, devorándolo por completo. Días después, los restos calcinados del convento fueron encontrados por un grupo de sacerdotes. Entre las ruinas, hallaron un cofre intacto y cerrado. Uno de ellos, incapaz de resistir la curiosidad, comenzó a abrirlo mientras una sombra pasaba por sus espaldas. Tras el horror indescriptible que habita en el convento, uno pensaría que la humanidad encontraría consuelo en la fe más pura. Pero, ¿qué ocurre cuando incluso el Vaticano guarda secretos que no deberían existir? Prepárate para descubrir la verdad detrás de El demonio del Vaticano. Mario no era un sacerdote cualquiera. Había pasado los últimos 10 años de su vida trabajando humildemente en una pequeña parroquia de un pueblo perdido en las colinas italianas. Su traslado al Vaticano había sido inesperado, pero lo aceptó como una bendición. Fue asignado a la Biblioteca Apostólica, un lugar venerado y lleno de secretos milenarios, y pronto demostró ser meticuloso y dedicado en su labor.
Pasaron meses antes de que los superiores le concedieran acceso a la legendaria biblioteca secreta, un lugar donde los textos prohibidos y peligrosos eran custodiados bajo un silencio sepulcral. Mario se sentía honrado y emocionado. Sin embargo, algo en el aire de aquella cámara oculta lo inquietaba desde el primer día. Había una sensación de ser observado, una energía invisible que se adhería a su piel cada vez que cruzaba las puertas de aquella sala secreta. Una tarde, mientras revisaba tomos antiguos, un leve susurro llenó el espacio. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Los susurros se hicieron más intensos, atrayéndolo hacia un rincón oscuro de la biblioteca. Allí, entre polvo y telarañas, descubrió un libro de aspecto aterrador, una cubierta de cuero ennegrecido con inscripciones en un idioma desconocido. Al tocarlo, sintió un calor antinatural. El título, grabado en letras rojas, rezaba Adventus Tenebris. A pesar de las advertencias de su intuición, Mario abrió el libro. En su interior, dibujos y textos describían la historia de Sargatos, un demonio mayor exiliado a las profundidades de la tierra por los ángeles durante una guerra primordial. Según el texto, Sargatos no era solo un demonio, sino un fragmento del caos original, un ser que podía descomponer la realidad misma si era liberado. El texto también hablaba de un culto milenario que intentaba devolverlo al mundo, sacrificando vidas inocentes para abrir las puertas de su prisión. Esa noche, Mario tuvo la primera de muchas pesadillas. En sus sueños veía a Sargatos emerger de un abismo, su cuerpo retorcido y titánico, compuesto por sombras y llamas verdes. A su alrededor, demonios menores, grotescos y deformes, torturaban a los humanos con una crueldad inimaginable, arrancándoles la carne, devorándolos vivos o manipulando sus mentes para que se enfrentaran entre sí. En una de esas visiones, Mario se vio a sí mismo en medio de esa escena, incapaz de moverse, mientras los demonios se acercaban a él con intenciones siniestras. Las escenas de dolor y caos eran interminables, y Mario despertaba cada vez con un grito ahogado y el cuerpo cubierto de sudor frío. Un día, mientras seguía las pistas de un pasaje del libro, descubrió un acceso oculto que llevaba a las profundidades del Vaticano. Los pasillos oscuros y fríos estaban decorados con grabados antiguos y estatuas de figuras angelicales con rostros angustiados. Finalmente, llegó a una gran sala donde un grupo de sacerdotes encapuchados realizaba un ritual macabro en un altar iluminado por velas negras. En el centro, una joven virgen, aterrorizada y atada, lloraba pidiendo ayuda. Mario, horrorizado, actuó por impulso. Tomó un candelabro de hierro que estaba cerca y golpeó las cadenas que sujetaban a la joven. Con un crujido logró liberar una de sus manos. La joven, entre sollozos, aprovechó el momento para intentar soltarse, mientras Mario se enfrentaba a los sacerdotes, que se abalanzaron sobre él con furia. «¡Detente!», gritó uno de ellos. «Si la liberas, todo estará perdido». El suelo comenzó a temblar, mientras la joven lograba quitarse las últimas ataduras y caía al suelo. Mario la ayudó a levantarse y ambos intentaron correr, pero una grieta se abrió bajo el altar. Desde el abismo surgieron tentáculos de oscuridad, acompañados por un rugido que llenó el espacio. La energía maligna comenzó a llenar la sala, y los sacerdotes, desesperados, rodearon a Mario y la joven. «Debes entregarla», le dijo uno de los sacerdotes. «Su sacrificio es lo único que puede calmar al demonio. Si no lo haces, condenarás a toda la humanidad». Mario miró a la joven, quien lo miraba con ojos llenos de miedo y comprensión. El caos a su alrededor se intensificaba. Los tentáculos ya habían atrapado a varios sacerdotes, arrastrándolos hacia el abismo. Con el corazón destrozado, Mario supo que no había otra opción. «No entiendes lo que estás haciendo»,
exclamó uno de ellos. «Si nos detienes, condenarás al mundo». El suelo comenzó a temblar y una grieta se abrió bajo el altar. Desde el abismo surgieron tentáculos de oscuridad, acompañados por un rugido que llenó el espacio. Los tentáculos, retorciéndose con una energía maligna, atraparon a varios de los sacerdotes, desgarrándolos brutalmente y arrastrándolos hacia el abismo. Los gritos de los sacerdotes resonaron en las cámaras subterráneas, mezclándose con el rugido de Sargatos mientras su presencia se hacía más fuerte. Mario intentó escapar, pero algo en su mente lo obligó a quedarse. Era como si el libro que había abierto semanas atrás lo conectara al demonio. Mientras los tentáculos masacraban a los sacerdotes, Mario notó una figura entre las sombras. Era un hombre vestido con un atuendo eclesiástico antiguo que sostenía un cetro adornado con cráneos humanos. «¿Creías que esto era un simple ritual?», le dijo la figura con una sonrisa siniestra. «Esto es solo el comienzo». El hombre desapareció, dejando caer el cetro al suelo. Mario lo tomó, sintiendo una energía oscura emanando de él. En un momento de desesperación, intentó usarlo para repeler los tentáculos, logrando frenar momentáneamente la aparición de Sargatos. Pero los sacerdotes que quedaban lo detuvieron, explicándole que el cetro era parte de un plan más grande. También le revelaron que Mario había sido elegido desde el principio. Su llegada al Vaticano no había sido casualidad. Había sido guiado para completar lo que ellos no podían. En medio del caos, Mario tuvo una visión repentina. Una mujer vestida de blanco que irradiaba una luz cegadora. La figura le habló con dulzura, advirtiéndole que el destino que había elegido podría no ser el único camino. Sin embargo, su mensaje fue interrumpido cuando Sargatos lanzó un rugido ensordecedor y Mario volvió a la realidad. Ahora tenía que decidir. Mario estaba desgarrado. La idea de quitarle la vida a una inocente lo llenaba de horror, pero el caos creciente alrededor de él dejaba pocas opciones. Sargatos comenzaba a emerger, su inmensa figura deformada y sus ojos como pozos de infinito fijándose en él. Finalmente, con el corazón roto, Mario tomó el cuchillo ceremonial y realizó el sacrificio. La joven susurró un «gracias» antes de expirar, como si entendiera la gravedad de lo que estaba en juego. El demonio desapareció, arrastrado nuevamente al abismo. Pero Mario no pudo escapar del horror de su acción. Los sacerdotes lo felicitaron aliviados y le dieron la bienvenida al culto, asegurándole que ahora entendía la responsabilidad de mantener el equilibrio entre el mundo y el abismo. Mario, consumido por la culpa y el temor, aceptó su nuevo papel. Su vida nunca volvería a ser suya. Ahora era un guardián de los secretos oscuros del Vaticano, un esclavo más de los susurros de Sargatos. Día tras día, las voces en su cabeza se volvieron más intensas, prometiéndole que su papel apenas comenzaba. Y mientras el Vaticano continuaba su vida cotidiana en las sombras, Mario empezó a sospechar que Sargatos había dejado algo de sí en él. Una noche, mientras se encontraba solo en las profundidades, Mario descubrió un espejo antiguo, uno que no reflejaba su imagen, sino la de Sargatos, mirándolo fijamente. «Esto es solo el principio», susurró el demonio. Mario sintió que su voluntad tambaleaba, que ya no era completamente humano, pero sabía que no podía detenerse ahora. Su alma estaba entrelazada con el abismo y su lucha había recién comenzado. En los días siguientes, Mario descubrió que el cetro que había tomado no solo contenía poder, sino también recuerdos y secretos de quienes habían luchado previamente contra Sargatos. Cada vez que lo tocaba, visiones de antiguos guerreros, sacerdotes y traidores llenaban su mente, mostrándole fragmentos de batallas pasadas. El cetro le susurraba nombres, le mostraba rutas hacia otras puertas que contenían horrores similares, y Mario comenzó a entender que Sargatos era solo una pieza en un tablero mucho más grande.
Pero no todos los secretos estaban reservados para el cetro. Mario descubrió textos adicionales ocultos en las paredes del santuario. Algunos describían otras entidades como sargatos, encerradas en distintos rincones del mundo. Estos demonios no eran independientes, estaban conectados, como nodos de una red que controlaba las mismas bases de la realidad. Una noche, Mario se aventuró a visitar los restos del ritual interrumpido. Encontró marcas en el suelo que no habían desaparecido, runas negras que parecían sangrar luz oscura. Sin saber por qué, tocó una de ellas y fue transportado a una visión aterradora, un campo de batalla interdimensional donde sacerdotes como él combatían a los siervos de Sargatos. Esa visión le reveló la inmensidad de la guerra que había heredado y la magnitud de su tarea. Después de presenciar el horror de Sargatos en el Vaticano, podrías pensar que nada más podría tentarnos hacia la oscuridad. Pero, ¿y si el verdadero peligro viniera envuelto en una melodía irresistible? Ahora, acompaña a Antonio en su fatídico encuentro con la guitarra maldita. Antonio era un joven marinero que vivía en un pequeño puerto pesquero al sur de España. Cuando no estaba en el barco, lanzando redes al agua y sorteando olas embravecidas, pasaba las noches en su cuarto tocando la guitarra. Amaba el heavy metal, ese estilo que hacía retumbar el alma y llenaba su espíritu de una energía inigualable. Su vieja guitarra, aunque gastada y con las cuerdas oxidadas por la humedad del mar, era su bien más preciado. Una noche, mientras Antonio regresaba del muelle, una tormenta inesperada lo obligó a buscar refugio. Encontró una pequeña tienda de antigüedades iluminada tenuemente en una esquina que nunca antes había notado. La puerta estaba entreabierta y un cartel oxidado colgaba con la inscripción: Tesoros del más allá. Intrigado, entró. Dentro el aire era denso y olía a madera vieja y cera quemada. Una anciana encorvada estaba detrás del mostrador, sus ojos claros brillando con una intensidad casi sobrenatural. Mientras Antonio recorría las estanterías, una guitarra colgada en la pared captó su atención. Era negra, con bordes dorados que parecían brillar con una luz propia. El mástil estaba adornado con intrincados grabados de calaveras y llamas que parecían moverse si se miraban demasiado tiempo. «Es hermosa», dijo Antonio, incapaz de apartar la vista. La anciana sonrió de manera inquietante. «No es una guitarra cualquiera. Tiene un precio especial». Antonio, sintiéndose inexplicablemente atraído por el instrumento, aceptó pagar lo que fuera. La anciana no mencionó dinero. Simplemente dijo: «No te preocupes, el precio se paga con el tiempo», y le entregó la guitarra envuelta en un paño negro. Esa noche, Antonio no pudo esperar a probar su nueva guitarra. Al tocarla, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Cada nota resonaba como si viniera de las profundidades del universo. Las melodías surgían con una facilidad que nunca había experimentado, y sus dedos volaban sobre las cuerdas como si el instrumento tuviera vida propia. Se sentía invencible. Pronto sus sesiones de práctica nocturnas atrajeron la atención de sus amigos y vecinos. En cuestión de semanas, Antonio formó una banda y comenzaron a tocar en bares locales. Cada concierto era más explosivo que el anterior. La gente no solo disfrutaba, sino que parecía entrar en un trance, perdiéndose en la intensidad de la música. Los rumores sobre la banda crecían, y pronto fueron invitados a una entrevista en una emisora local, donde Antonio tocó en vivo. La presentadora del programa, intrigada por la energía de la guitarra, le preguntó de dónde la había sacado. Antonio evitó responder directamente, diciendo que era una vieja reliquia familiar. Pero en su interior comenzaba a sospechar que había algo más detrás de su adquisición. Con cada concierto, Antonio notaba cómo su relación con la guitarra se volvía más extraña.
No solo parecía que el instrumento mejoraba su técnica, sino que a veces, al tocar, experimentaba visiones fugaces, sombras danzantes, paisajes desolados y figuras que lo observaban desde la distancia. Aunque lo inquietaban, estas visiones también lo fascinaban, pues sentía que estaban ligadas al poder que la guitarra le confería. El punto culminante llegó cuando fueron invitados a tocar en un festival de música en la ciudad. Antonio, emocionado, dedicó días enteros a componer una nueva canción, una obra maestra que sentía que sería su legado. Cada vez que tocaba la guitarra para ensayar, notaba cómo su conexión con el instrumento crecía, casi como si estuvieran fusionándose. Sin embargo, también notaba que su estado físico comenzaba a deteriorarse. Noches de insomnio, dolores en las manos y una sensación de vacío que no podía explicar. La noche del festival, el escenario estaba iluminado por luces de colores y rodeado de miles de personas. Antonio subió al escenario con su banda, la guitarra negra colgada sobre su hombro. Al comenzar a tocar, cerró los ojos, dejándose llevar por la música. La multitud rugía y la energía en el ambiente era palpable. Pero algo empezó a cambiar. Mientras Antonio tocaba con los ojos cerrados, una transformación ocurría entre el público. Algunos asistentes comenzaron a gritar, no de emoción, sino de agonía. Sus cuerpos se contorsionaban y sus pieles adquirían un tono rojizo, surgiendo de sus cabezas cuernos afilados. Los recién transformados comenzaron a atacar a quienes estaban a su alrededor. Las risas y gritos de entusiasmo se convirtieron en alaridos de terror. Cuando Antonio finalmente abrió los ojos, lo que vio lo dejó paralizado. El público estaba en caos. Sangre salpicaba el suelo y demonios emergidos de la multitud estaban destruyendo todo a su paso. Intentó detenerse, pero sus manos seguían tocando, como si la guitarra tuviera voluntad propia. ¡Basta! ¡Detente!, gritó, pero sus dedos seguían moviéndose rápida y ferozmente. En ese momento, el aire se llenó de un hedor sulfuroso y el escenario fue envuelto en una niebla negra. Una figura colosal emergió de las sombras. Tenía cuernos retorcidos, alas membranosas y ojos rojos como carbones encendidos. La criatura sonrió, mostrando dientes afilados. «Antonio», dijo con una voz grave que resonaba como un terremoto, «soy Baal Zerus, el creador de esa guitarra. Has desatado su verdadero poder». Antonio, horrorizado, intentó dejar la guitarra, pero sus manos estaban como pegadas al instrumento. «No quiero este poder», gritó. Baal Zerus rió. «Es demasiado tarde. Este instrumento no solo amplifica tu talento, sino también tus deseos más oscuros. La multitud que transformaste es el reflejo de tu ambición. Puedes mantenerla y gobernar sobre ellos, o intentar destruirla y renunciar a la gloria que te ofrece». En medio del caos, una mujer del público logró subir al escenario. Era Moa, una vieja amiga de Antonio y quien siempre había sido su mayor crítica y apoyo. Ella gritó, «Antonio, recuerda quién eres. Esto no es real. Eres más que esta guitarra». Las palabras de Moa resonaron en Antonio, pero la tentación era fuerte. Mientras debatía internamente, Baal Zerus comenzó a mostrarle visiones de lo que podría ser. Multitudes adorándolo, un mundo gobernado por su música. Pero también vio los rostros de sus amigos, de su familia, de la gente que había lastimado sin darse cuenta. Baal Zerus le ofreció un trato, la eternidad como un ícono del heavy metal, un dios entre hombres y demonios. Pero a cambio, debía aceptar que la guitarra consumiría lo que quedara de su humanidad, dejando solo una carcasa de lo que una vez fue. «Haz una última elección, Antonio», dijo Baal Zerus con una sonrisa torcida, «el poder absoluto o la redención». Antonio se debatía entre el miedo y el deseo. Mientras tanto, el público restante, aún humano, le suplicaba que se detuviera, que rompiera la guitarra.
Un anciano entre la multitud, que parecía haber visto demasiado, gritó: «La última nota que toques decidirá tu destino. Hazla contar». Antonio sintió la presión en su pecho. Si tocaba, sellaría su destino, pero también sentía que esa última nota podía ser su única forma de liberar a las almas atrapadas. Decidió arriesgarse. Sus dedos se movieron con una furia inhumana, arrancando de la guitarra una melodía infernal que jamás había sido escuchada por oídos mortales. Cada nota era como un latigazo de fuego, y el escenario mismo parecía temblar bajo su poder. La multitud enloqueció, los demonios rugían de éxtasis y las almas humanas restantes sucumbieron a la desesperación. Antonio sintió una satisfacción indescriptible, como si toda su vida hubiera conducido a este momento. Pero justo cuando tocó el acorde final, las cuerdas de la guitarra cobraron vida, enredándolo en un abrazo mortal. La energía oscura lo consumió y su cuerpo desapareció en un torbellino de sombras, dejando solo la guitarra detrás. Cuando la niebla se disipó, la guitarra y Antonio habían desaparecido. Sin embargo, el escenario quedó marcado por una oscura aura que los presentes recordarían por siempre. Mientras tanto, en la esquina de la tienda de antigüedades, la guitarra regresó a su lugar en la pared, envuelta en una extraña bruma. La anciana, que había estado observando todo desde su cristal mágico, volvió a sonreír con malicia. «Otra alma más», murmuró complacida. «El ciclo nunca termina». El eco de la última melodía de Antonio resonó en el aire, pero esta vez se mezclaba con susurros de lamentos, como si las almas atrapadas en la guitarra buscaran advertir a futuras víctimas. Afuera, la tormenta que había cesado pareció regresar, oscureciendo el cielo como una premonición del mal que seguiría acechando en las sombras. En el abismo, en un lugar donde el tiempo y la realidad se retuercen, Antonio fue recibido por un coro de demonios que lo aclamaban como su nuevo guitarrista de élite. Ahora era el encargado de tocar las melodías infernales que alimentaban la oscuridad del inframundo. Convertido en una leyenda entre los demonios, Antonio se convirtió en el instrumento viviente de Baal Zerus, cumpliendo su maldito destino. La tentación de un pacto puede ser aterradora, pero hay cosas aún más inquietantes que acechan en nuestra propia realidad. ¿Qué harías si tu reflejo no fuera realmente tuyo? Ahora, adentrémonos en la inquietante historia de El espejo maldito. Marcela siempre había sentido una atracción inexplicable hacia los objetos antiguos. Era restauradora de arte en un museo, una labor que le permitía descubrir secretos olvidados, pero que también la había llevado a cruzar límites desconocidos. Todo comenzó cuando recibió una encomienda inusual. Un espejo antiguo con un marco de ónix negro, adornado con intrincados grabados que parecían moverse bajo la luz. El espejo había llegado sin un remitente claro, acompañado por una nota que decía: «Para quien se atreva a enfrentarse a la verdad». Al principio, Marcela pensó que se trataba de una broma. Sin embargo, al inspeccionarlo más de cerca, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Cuando lo limpió y lo colocó en su estudio, notó que el reflejo mostraba algo peculiar. Su rostro sonreía, pero no era su sonrisa. Era una mueca antinatural, casi depredadora. En los días siguientes, Marcela empezó a notar un cambio en la atmósfera de su hogar. Las luces parpadeaban con frecuencia y en ocasiones escuchaba risas apagadas provenientes de lugares donde no había nadie. Cada vez que se acercaba al espejo, el reflejo parecía cobrar vida propia, mostrando sombras que se movían detrás de ella y figuras que no deberían estar ahí. Su fascinación inicial se convirtió en una mezcla de terror y obsesión. En una ocasión despertó a medianoche con la sensación de que alguien la estaba observando desde el espejo, solo para encontrar su reflejo girado hacia ella, con una sonrisa aún más siniestra.
Sofía, su mejor amiga desde la infancia, apareció esa misma noche para visitarla. Al entrar al estudio se quedó petrificada frente al espejo. «Marcela, esto no es un objeto normal», dijo retrocediendo. «Lo sé, pero hay algo fascinante en él. No puedo simplemente deshacerme de él». Sofía insistió en que debían destruirlo, pero Marcela se negaba. La relación entre ambas comenzó a tensarse y Marcela empezó a tener pesadillas en las que el espejo la devoraba desde dentro. En esas visiones podía ver una silueta oscura con tentáculos que se extendían hacia ella, susurrando promesas de poder y conocimiento prohibido. Una noche, Sofía se quedó a dormir en la casa de Marcela para asegurarse de que estaba bien. Sin embargo, despertó en medio de la noche al escuchar un extraño murmullo que parecía provenir del estudio. Cuando fue a investigar, encontró a Marcela de pie frente al espejo, completamente inmóvil, con los ojos fijos en su reflejo. Al intentar despertarla, Sofía sintió un frío indescriptible recorrer su cuerpo, como si algo estuviera observándola desde el otro lado. Esa noche, las sombras en la casa parecieron multiplicarse, y ambos sintieron la presencia de algo acechante que no podían ver directamente. Una semana después, mientras trabajaba en el estudio, Marcela descubrió un compartimiento oculto en el marco del espejo. Dentro había un pequeño medallón con un símbolo que no reconocía, un círculo rodeado de extrañas runas. Al sostenerlo sintió un calor punzante en el pecho, como si algo dentro de ella despertara. Desde entonces empezó a ver cosas que no estaban ahí, sombras que reptaban por las paredes y ojos brillantes que la observaban desde la oscuridad. El medallón parecía emitir un leve zumbido cuando lo tocaba, y las visiones se intensificaban cuanto más tiempo lo llevaba consigo. Además de estas visiones, el medallón parecía amplificar sus sentidos. Podía escuchar susurros a kilómetros de distancia y ver destellos de eventos futuros, pero a un costo. Cada vez que usaba el medallón, sentía un dolor creciente en el pecho y un vacío emocional que la hacía cuestionar su propia cordura. A veces, las imágenes del futuro que veía eran tan perturbadoras que prefería ignorarlas, pero el medallón siempre la atraía de vuelta. Marcela y Sofía decidieron investigar el origen del espejo, siguiendo una pista hasta una antigua cripta olvidada en las afueras de la ciudad. Bajo la luz de una linterna, encontraron un sarcófago cubierto de inscripciones similares a las del medallón. Sofía quiso detenerse, pero Marcela, guiada por una fuerza invisible, abrió el sarcófago. En su interior no había un cuerpo, sino una masa amorfa de tentáculos que parecía estar en un estado de letargo. Una voz resonó en su mente: «Libérame, y te concederé lo que tu corazón más desea». Marcela retrocedió, aterrada, pero al girarse vio que Sofía estaba siendo atraída hacia los tentáculos. Sin poder reaccionar a tiempo, la criatura la envolvió y desapareció con un destello. Devastada por la pérdida de Sofía, Marcela comenzó a escuchar la voz de la entidad en su mente con más frecuencia. Le ofrecía devolverle a su amiga si aceptaba convertirse en su emisaria en el mundo terrenal. Al principio se negaba, pero la soledad y el dolor comenzaron a desgastarla. Cada vez que veía el espejo, las imágenes de Sofía atrapada en un paisaje oscuro se hacían más nítidas, y las criaturas que la rodeaban parecían burlarse de Marcela desde el otro lado del cristal. Una noche el espejo volvió a mostrar algo perturbador. Su reflejo sonreía nuevamente, pero detrás de ella se podía ver a Sofía atrapada en un paisaje oscuro, rodeada de criaturas de ojos brillantes que reptaban por las paredes. Desesperada, Marcela aceptó el trato. La primera prueba llegó pronto. La entidad le pidió que recuperara un objeto oculto en una cueva profunda, donde habitaba una araña gigantesca que custodiaba los secretos del cosmos. Armándose con el medallón, Marcela descendió a la cueva. La araña, con ojos que brillaban como brasas, la observaba desde las sombras antes de lanzarse al ataque. Marcela utilizó el medallón para defenderse,
pero cada vez que lo usaba, sentía un dolor insoportable en el pecho, como si estuviera perdiendo parte de su humanidad. Finalmente, logró derrotar a la criatura, pero al hacerlo, vio su propio reflejo en uno de los charcos de agua en la cueva. Sus ojos comenzaban a adquirir un brillo antinatural. En el camino de regreso, notó que el medallón comenzaba a absorber algo más que energía. Parecía alimentar a una presencia en su interior. Poco después de regresar de la cueva, Marcela comenzó a notar que no estaba sola en su investigación. Un grupo de personas la seguía constantemente, figuras encapuchadas que parecían conocer el poder del espejo y del medallón. Una noche, la confrontaron en su casa. «Sabemos lo que llevas», dijo uno de ellos, con una voz cavernosa. «Ese medallón pertenece a nuestra orden y el espejo es la llave que hemos esperado durante siglos». Marcela se negó a entregarlo, pero la secta no se detendría. Descubrió que habían estado utilizando el espejo y otros objetos similares para contactar a entidades cósmicas, buscando poder a cambio de sacrificios. Ahora, ella estaba en el centro de su plan. A medida que investigaba más sobre ellos, se dio cuenta de que la secta también había sufrido pérdidas a manos de la entidad, lo que los había vuelto aún más desesperados. La entidad le dijo que debía usar el espejo para detener a la secta. En una confrontación desesperada, Marcela llevó el espejo a un lugar donde las líneas de energía mística convergían, el mismo lugar donde había encontrado la cripta. Los miembros de la secta intentaron detenerla, pero ella utilizó el medallón y el poder del espejo para invocar una tormenta de energía que destruyó a sus perseguidores. Sin embargo, al hacerlo, la entidad le reveló la verdad. El ritual no era solo para destruir a la secta, sino también para abrir un portal permanente entre su mundo y el de ellos. Marcela había sido una herramienta todo el tiempo. De vuelta en su casa, Marcela encontró el espejo mostrando a Sofía una vez más, esta vez llorando en silencio. La entidad le dijo que solo le quedaba una prueba más: entregar el medallón al sarcófago para completar el ritual. Marcela aceptó, pero al llegar a la cripta, descubrió que el sarcófago estaba rodeado de criaturas con ojos brillantes que reptaban y siseaban, como si esperaran algo. Cuando colocó el medallón en el sarcófago, la criatura despertó, extendiendo sus tentáculos hacia ella. «Gracias por tu servicio, pero tu sacrificio también es necesario», dijo la voz, mientras Marcela era envuelta por los tentáculos. En el último momento, Marcela utilizó su fuerza restante para romper el medallón, desencadenando una explosión de energía que destruyó el sarcófago y todo a su alrededor. Cuando el polvo se asentó, el espejo quedó hecho añicos y las criaturas desaparecieron. Sin embargo, Marcela sabía que ya no era completamente humana. En el reflejo de un cristal roto, vio sus propios ojos, ahora llenos de un brillo que nunca se apagaría. Tras enfrentarnos a un reflejo que no pertenece a este mundo, podríamos pensar que lo peor ha pasado. Pero en las profundidades heladas de la Antártida, algo inimaginable espera ser descubierto. Ahora, viajemos al confín del mundo para desentrañar el misterio de el cubo de la Antártida. Carlos nunca pensó que su vida lo llevaría a la Antártida, a un desierto helado donde la civilización parecía un eco lejano. Había sido reclutado junto a otros 3 científicos: Laura, una geóloga curtida en expediciones; Miguel, un criptólogo obsesionado con los secretos del pasado; y Elena, una bioquímica de mirada inquisitiva. Su misión era estrictamente confidencial, escoltados por un escuadrón militar que, al aterrizar, confiscó sus dispositivos electrónicos. Por razones de seguridad nacional, les dijeron. El primer lugar que exploraron fueron las famosas cataratas de sangre, donde el hielo se manchaba con un flujo de agua rojiza, como si el continente mismo sangrara. Laura teorizó sobre minerales oxidados,
Pero Miguel parecía menos convencido, murmurando sobre textos antiguos que mencionaban heridas abiertas en la piel del mundo. La tensión entre los científicos y los militares era palpable, pero todo cambió cuando, a unos 30 kilómetros al sur, encontraron un objeto imposible, un cubo negro, tan grande como una montaña, enterrado parcialmente bajo el hielo. Sus dimensiones eran imposibles, 3 kilómetros de lado, con una superficie que no reflejaba luz. Algo en el cubo vibraba con una frecuencia que Carlos sintió en el pecho, como un latido ajeno. Entraron al cubo a través de una abertura que no había estado allí minutos antes. Los militares lideraban el avance, armas en mano, mientras los científicos se mantenían cerca. Adentro, las paredes parecían de obsidiana viva y las sombras danzaban como si tuvieran voluntad propia. El aire era denso, cargado de una energía estática que hacía que cada respiración se sintiera pesada. Miguel fue el primero en notar algo extraño en las paredes. Patrones geométricos que parecían desplazarse cuando nadie los miraba directamente. «Esto no es natural», murmuró, trazando con sus dedos uno de los relieves. Las líneas parecían reaccionar a su toque, iluminándose brevemente antes de apagarse. A medida que avanzaban, encontraron cámaras más grandes dentro del cubo. Una de ellas tenía un suelo que reflejaba como un espejo, pero al mirarse, sus reflejos no imitaban sus movimientos. Laura retrocedió bruscamente al ver su reflejo sonriendo, aunque ella no lo hacía. En el centro de la sala principal, encontraron lo que parecía un pedestal, con una esfera flotando sobre él. La esfera emitía pulsaciones de luz que proyectaban imágenes fugaces en las paredes. Figuras humanoides, paisajes alienígenas y símbolos incomprensibles. Carlos se separó brevemente del grupo, atraído por una de estas imágenes que parecía repetir el contorno de una H gigante. En ese momento se encontró frente a un hombre. Era él mismo, pero mayor, con cicatrices en el rostro y una mirada que destilaba advertencia. «No firmes nada», dijo su yo del futuro, «y cuando llegue el momento, corre, confía en lo que sientes». Antes de que pudiera responder, una onda de energía lo empujó hacia atrás y lo devolvió con sus compañeros. El impacto lo dejó desorientado, y un frío extraño recorrió su cuerpo, como si la energía del encuentro hubiera dejado una huella. Carlos sentía una mezcla de miedo, fascinación y un desconcertante sentido de urgencia. El rostro de su yo futuro seguía grabado en su mente, esa mirada cargada de advertencia y una tristeza profunda. Por primera vez, sintió que el destino que lo esperaba estaba ligado a algo más grande que él mismo. Y esa idea lo aterraba. Laura y Elena discutían acaloradamente sobre las imágenes proyectadas por la esfera. Miguel, mientras tanto, trataba de identificar patrones en los símbolos que aparecían en las paredes. «Esto parece un lenguaje, pero no uno que pueda reconocer», murmuró, apuntando a una serie de glifos que recordaban las runas vistas más tarde en la H gigante. «Creo que este cubo es una especie de archivo, pero ¿quién lo hizo? ¿Y por qué está aquí?» Uno de los soldados, que había permanecido silencioso hasta ese momento, dijo: «Quizá no deberíamos estar aquí. Esto no es para nosotros». Poco después, la luz en el cubo comenzó a cambiar, pulsando rítmicamente como si algo estuviera despertando. Las sombras en las paredes se extendieron y comenzaron a moverse hacia ellos, tomando formas humanoides que parecían observarlos. Los militares levantaron sus armas, pero las balas no tuvieron efecto. Una de las figuras atravesó a uno de los soldados, que cayó al suelo sin emitir un solo grito. «Tenemos que salir de aquí», gritó Elena, corriendo hacia la salida. Pero el camino que habían tomado para entrar ahora estaba cerrado, sellado por una pared lisa y negra que no dejaba rastro de la abertura. La sala comenzó a temblar.
y los símbolos en las paredes brillaron con una intensidad cegadora. En ese instante, Carlos sintió nuevamente el latido en su pecho, más fuerte que nunca, como si algo dentro del cubo lo estuviera llamando directamente. Entonces lo comprendió. El cubo no solo era un archivo, sino también un portal hacia algo mucho más grande y aterrador. Después de los eventos en el cubo, la estructura pareció expulsarlos. Una nueva abertura se formó en una pared opuesta, revelando un túnel helado que descendía hacia las profundidades de la Tierra. Sin otra opción, comenzaron a avanzar, mientras los ecos de sus pasos resonaban como susurros en un vasto vacío. Al final del túnel encontraron la entrada a la pirámide enterrada en el hielo. La estructura era colosal, con un resplandor tenue que parecía emanar de las paredes mismas. En el umbral, los glifos y patrones de la H volvieron a aparecer, confirmando que esta estructura y el cubo estaban vinculados. Antes de adentrarse más, encontraron en el vestíbulo una enorme escultura de la H. Estaba tallada en un material oscuro y brillante, cubierta de runas que parecían fluir como ríos de luz líquida. Miguel, emocionado, comenzó a descifrar algunos de los símbolos. Sus ojos brillaban mientras trazaba con sus dedos las líneas brillantes y anotaba mentalmente patrones. «Esto es impresionante», murmuró, inclinándose hacia la escultura. «Estas runas no son solo decorativas, son fórmulas, ecuaciones. Algunas parecen estar relacionadas con la relatividad y el tiempo». Carlos y Elena se acercaron mientras Miguel explicaba. «Miren esto. Estas líneas aquí describen un sistema de flujo de energía, probablemente capaz de manipular la gravedad. Es como si esta H fuera una llave. No, más bien un nodo en un sistema que gobierna el tiempo y el espacio. Esto», dijo señalando un grupo de runas curvas, «parece referirse al horizonte de sucesos de un agujero negro, un punto en el que el tiempo y el espacio colapsan sobre sí mismos». Miguel seguía hablando con emoción, apuntando a una serie de símbolos en la base de la escultura. «Estas ecuaciones son similares a las del tensor de Einstein, pero hay modificaciones que no entiendo del todo. Si mi interpretación es correcta, esta estructura puede generar distorsiones temporales. Quizá no solo las controla, sino que es parte de un sistema mayor que conecta diferentes momentos o lugares». Carlos observó las runas con una mezcla de temor y fascinación. Algo en ellas parecía latir en sincronía con el pulso en su pecho. Cada línea y curva parecía vibrar con un propósito. «Es como si nos estuvieran mostrando cómo funciona el universo», dijo en voz baja. Miguel asintió, absorto en su análisis. «Esto no solo es ciencia avanzada, es arte, es tecnología. Es algo que trasciende nuestra comprensión actual. Si logramos activar estas runas, podríamos desatar fuerzas que no estamos preparados para manejar». «Esto tiene sentido ahora», dijo. «Estas runas son ecuaciones. Hablan de energía, tiempo y cómo controlar su flujo. La H es más que un símbolo. Es una llave, una interfaz para activar lo que sea que está en este lugar». Carlos tocó una de las runas y de inmediato sintió el mismo latido en su pecho, como si algo estuviera intentando comunicarse con él. Miguel continuó estudiando las inscripciones, pero antes de que pudieran aprender más, un sonido gutural resonó desde los pasillos más profundos de la pirámide. El ambiente dentro de la pirámide era opresivo, con un aire pesado que dificultaba la respiración. Las criaturas emergieron de las sombras, arañas gigantes con patas afiladas como cuchillas, escarabajos que exhalaban humo ácido y enjambres de insectos alados que llenaban los pasillos con un zumbido ensordecedor. En el caos, Laura fue la primera en caer, atrapada por una red pegajosa que la arrastró hacia las sombras. Ortiz, uno de los soldados, intentó rescatarla,
pero una de las arañas gigantes le atravesó el torso con una de sus patas afiladas. Los disparos resonaron, pero las criaturas eran demasiadas. ¡Avancen!, gritó Elena, mientras Miguel ayudaba a Carlos a abrir una puerta pesada que parecía sellar la siguiente cámara. Cuando lograron cruzar, las criaturas parecieron detenerse, como si no pudieran entrar a esa parte de la pirámide. Miguel, jadeante, inspeccionó las paredes. «Esto no es solo una pirámide», dijo. «Es un lugar de contención. Algo o alguien está encerrado aquí». El corazón de la pirámide era un abismo donde ríos de lava fluían bajo un puente suspendido. En el centro, una plataforma brillaba con un resplandor dorado. Sobre ella se alzaba la entidad, una amalgama de ojos, tentáculos y galaxias en constante movimiento. Era imposible mirarla directamente sin sentir que la mente se fragmentaba. Carlos sintió como algo en su pecho latía al unísono con la entidad. Miguel murmuraba algo sobre los glifos, pero antes de que pudiera terminar, un enjambre de insectos descendió del techo. Miguel fue llevado por el enjambre, desapareciendo entre los zumbidos y gritos. Carlos y Elena, los únicos supervivientes, avanzaron hacia la plataforma. La entidad, una amalgama de ojos cósmicos, tentáculos iridiscentes y galaxias en constante formación, parecía latir al unísono con el universo mismo. Su presencia era avasalladora, llenando no solo el espacio físico, sino también la mente de quienes la observaban. Carlos sintió su mente invadida por una voz, no un sonido, sino un pensamiento proyectado directamente en su conciencia. «Has llegado lejos, mortal. Aquí está el conocimiento que buscas, la llave a todos los misterios del tiempo y el espacio, pero cada secreto tiene un precio». Carlos, temblando, se armó de valor para responder. «¿Por qué yo? ¿Por qué este lugar?». La entidad se movió lentamente, como un mar infinito que ondulaba sin fin. «No eres especial, eres solo una pieza en un ciclo interminable. Otros han llegado antes que tú, pero todos han fallado. La elección siempre ha sido simple, poder absoluto o la nada». De repente, las visiones llenaron su mente. Carlos vio futuros posibles. Él, coronado con un aura de energía, gobernando un mundo congelado donde los últimos vestigios de la humanidad lo veneraban como un dios. Él, perdido en el vacío del espacio, su cuerpo desintegrándose lentamente mientras la entidad lo observaba impasible. Un planeta devastado, donde el conocimiento que adquirió desató cataclismos imprevistos. Una versión de sí mismo que eligió escapar, llevando consigo un fragmento del conocimiento y sobreviviendo, pero condenado a la soledad eterna. Mientras las visiones lo envolvían, Carlos se aferró a la consola de runas en el pedestal. Recordó las palabras de Miguel y los patrones que había descifrado en la H. Las ecuaciones no solo hablaban de energía y tiempo, sino también de un equilibrio frágil entre creación y destrucción. Podría usar esto, pensó Carlos, no para ganar poder, sino para detener esto. La entidad parecía leer sus pensamientos. Detener esto es detenerte a ti mismo. Tus actos no son solo tuyos, son un eco en la estructura misma del tiempo. Si eliges este camino, no habrá vuelta atrás. Carlos respiró hondo, sus dedos temblando mientras recorrían las runas del pedestal. A cada pulsación la estructura respondía, enviando ondas de energía que parecían resonar en las profundidades de la pirámide. Reflexionó sobre lo que Miguel le había enseñado. Cada ecuación tenía un propósito, un orden que podía liberar o contener fuerzas más allá de la comprensión. «No necesito saberlo todo», dijo finalmente, mirando a la entidad con determinación. «Solo necesito saber lo suficiente para cerrar esta puerta». La entidad rugió, una explosión de luz y sonido que sacudió todo el espacio. «Si cierras este camino, nunca conocerás la verdad, nunca entenderás lo que podrías haber sido».
Carlos, con lágrimas en los ojos y el pulso de su pecho sincronizado con las ondas de la pirámide, presionó la última secuencia. Una ráfaga de energía envolvió la plataforma y el rugido de la entidad se desvaneció en el silencio absoluto. La pirámide comenzó a temblar y un rugido ensordecedor llenó el aire. Las runas activaron una reacción en cadena, colapsando la pirámide sobre sí misma. La estructura comenzó a colapsar, consumiendo a la entidad y a Elena en el proceso. Carlos fue arrastrado a un flujo temporal, enfrentándose a su yo pasado. «No firmes nada», dijo, cerrando el ciclo. Cuando emergió al presente, estaba solo. La pirámide había desaparecido y el paisaje era irreconocible. Las cataratas de sangre ahora eran un río cristalino. Carlos sabía que había sobrevivido, pero el latido en su pecho era un recordatorio de lo que casi había desatado. Y hasta aquí esta recopilación de historias que te harán cuestionar la realidad misma. Si te han gustado estos relatos y quieres sumergirte aún más en el abismo del horror cósmico, no olvides suscribirte al canal, dejar un like para apoyarnos y compartir tus teorías o impresiones en los comentarios. Nos encanta leeros y saber qué os ha impactado más. Nos vemos en el próximo viaje, en El abrazo de la oscuridad.